Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Rafael Belloso Chacín para ayudar a que usted pueda comprender los diversos problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy vamos a hablar de un problema muy antiguo, de un problema que pareciera que su solución se paralizó en el tiempo, que es la descontaminación del lago de Maracaibo, o de pronto preferimos llamarlo la contaminación actual del lago de Maracaibo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿A dónde fue a parar el plan de saneamiento del lago de Maracaibo que hace, no sé, 20 años fue anunciado oficialmente por el Estado venezolano? Sobre eso y otros tópicos relacionados con el lago de Maracaibo vamos a conversar con un distinguido panel de expertos. En primer término, nos acompaña el doctor Helio Ríos, médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en medicina interna de la Universidad del Zulia, también tiene maestría en educación ambiental de la Universidad Rafael Urdaneta, fue presidente de la organización Azul Ambientalistas, presidente de la organización Amigos del Bosque, vicepresidente de la organización Natura Azul, miembro asesor del Grupo Ambientalista Mangle y miembro de la Federación Ambientalista Internacional. Además, fue ganador del Premio Ambiental del Consejo Legislativo del Estado Zulia en el año 2014. También está con nosotros el ingeniero Pablo Emilio Colmenares. Él es ingeniero civil con especialidad en manejo y disposición final de los desechos sólidos, ambiente e hidráulica. Es asesor de la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo del Estado Zulia y de la Gobernación del Estado Zulia. Es presidente de la ONG Asociación Civil para el Control y Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, ACLAMA. Primer vicepresidente de la Fundación Jardín Botánico de Maracaibo. Fue presidente del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, ICLAN, y además es presidente de la Comisión Contralora del Centro de Ingenieros del Estado Zulia. Con ellos vamos a conversar sobre este interesante tema y comenzamos con Helio. Helio, ¿cuál es la situación actual del lago de Maracaibo en materia de contaminación? Bueno, fíjate que la contaminación es un hecho relativo. Dentro de un volcán no hay contaminación porque no hay vida. Es decir, que la contaminación es un hecho de condiciones de lo que es el hábitat respecto a la vida. Si no hay vida, entonces no tenemos que considerar eso. Por ejemplo, en la Luna no tenemos que considerar la contaminación. Pero cuando hablamos del lago de Maracaibo, estamos hablando de una serie de ecosistemas que están dentro del lago de Maracaibo y que cualquier cambio de energía, de sólidos, de líquidos o de gases dentro de él, entonces pudiera afectar a la vida y ya eso es una contaminación. Cuando hablamos de contaminación del lago, bueno, estamos hablando de muchos años de estudio del ICLAN y pues nos dicen que hay dos tipos de contaminación, la sólida y la química, donde los sólidos es evidente que ahorita nosotros vemos y hemos venido denunciando que las cañadas están cambiando la batimetría, la profundidad del lago, porque está entrando muchos desechos sólidos que vienen por las cañadas y entonces eso altera la composición del lago respecto, bueno, lo vemos allí, usted sabe la parte norte del Milagro, pues allí entonces estamos viendo que la isla del Burro ya se está ampliando porque el mes pasado emergió una parte está al sur de la isla del Burro, frente a lo que es la Quinta Menegrande, lo que es el Lago Mol. Entonces vimos cómo emergió eso y quiere decir que la batimetría, y donde fue la batalla del lago, está disminuyendo la profundidad. Y entonces eso es contaminación, a través de la contaminación sólida, que vienen de todas las cañadas de Maracaibo y entran todos esos desechos sólidos al lago de Maracaibo, pues entonces está perdiendo profundidad. Está cambiando todo lo que es la orilla del lago, pues la parte más, la playa, prácticamente. Y eso es un tipo de contaminación. La contaminación química sí tiene que ver con las actividades que hay dentro del mismo lago y todo lo que llega, que es otra crítica que tenemos, el embaulamiento de las cañadas, que todo lo que entra en una cañada, pues no se percola y llega completo al lago. Y además las actividades todo lo que es la atención del agro, que hay muchos agroquímicos que llegan al lago por una escorrentía. Por supuesto, ¿no?
yo me rindo ante mi profesor, el maestro de maestros. ¿Cuál es el problema básico que está ocurriendo en la cuenca del lago? La gente pudiera pensar de que la cuenca del lago no es tan amplia y resulta que es muy Sí. amplia, es gigantesca y por eso 13.000 los problemas que kilómetros tiene. ¿Cuánto? 13.000 kilómetros cuadrados. Que ocupa varios estados del país. Claro, ocupa 6 estados: Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Lara y Zulia. Pero Zulia es el que tiene más de 76.000 kilómetros cuadrados de la cuenca. Además de que también tiene parte de Colombia. Hay que recordar siempre que el río Catatumbo es el máximo aporte de aguas dulces con un 60%. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos trae el río Catatumbo desde la República de Colombia, porque es ahí donde nace el río Catatumbo. Y a su vez, este lago, nosotros nos quejamos mucho del agua, ¿no? Pero el lago tiene un volumen de 280.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Desgraciadamente, ahorita prácticamente no se puede utilizar, ¿no? Debido a las contaminaciones expresadas por el doctor Ríos y fundamentalmente con lo que nosotros llamamos y estamos analizando actualmente junto con la Universidad del Zulia, la Gobernación del Estado Zulia, el ICLAN, de la salinidad del lago, ¿no? Porque también influye mucho en las aguas hervidas. Aquí nomás en el estrecho le llegan 12.000 litros, 10.000 litros por segundo de aguas hervidas, ¿no? Y los sistemas de tratamiento que fueron dentro del programa que tú mencionaste, tanto la planta sur como la planta de Cabimas, como la planta de Ciudad Ojeda, prácticamente, y el RAS, prácticamente no están funcionando sino en un 10%. O sea que esos 10.000 nomás se están tratando 1.000 litros por segundo. Y trae lo que nosotros llamamos la eutrificación del lago, el envejecimiento del lago, ¿no? Estas son causas fundamentales, además de los derrames de la industria petrolera, que antes había un control bastante rígido por parte del Ministerio del Ambiente, que hoy no sabemos que si es ecosocialismo y aguas, que es No sabemos qué nombre tiene. el último título que tiene, y definitivamente debemos cuidar ese gran tanque de agua que tenemos y además recuperarlo, porque has oído nombrar que la próxima guerra mundial no va a ser por el petróleo ni por otro, sino precisamente por el agua. Y tenemos esas riquezas que tenemos en el Estado Zulia, porque realmente el Estado Zulia es privilegiado, ¿no? Tiene agua, tiene minerales, tiene bosques, aunque están bastante perjudicados. Elio puede ampliar más el detalle, que debemos sentirnos de verdad agraciados por la naturaleza, por estos recursos que tenemos. Pero de verdad nuestro lago no está en condiciones actuales para ser bien usado por los casi 3 millones, casi 4 millones de habitantes que tiene el lago, el Estado Zulia, sin contar lo que te mencioné anteriormente de Colombia, que es fundamentalmente la ciudad más grande, es Cúcuta, ¿no? Y Mérida, Trujillo, Valera y parte del Estado Táchira, ¿no? Porque no es San Cristóbal va a la cuenca del río Orinoco. Entonces, tú ves esa riqueza. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que podemos...? Y en esto realmente el ICLAN... Vamos a tocar en el próximo segmento lo que se está haciendo. Okay, porque me interesa mucho, porque yo hablé, de hecho, como periodista, cubrí mucho lo que era la planificación del plan de saneamiento y me asombra que pareciera que no se está haciendo nada. Vamos a una pausa y ya regresamos con este interesante tema. Continuamos.
en el espacio Retos de la Sociedad Venezolana, hoy dedicado a la contaminación del lago de Maracaibo. Quiero acotar algo, este espacio se está transmitiendo luego de haberse celebrado el Día Mundial del Ambiente, ¿correcto, Helio? Y del además ambientalista. Y el Día de los Ambientalistas. Helio, quería comenzar contigo. ¿Qué se está haciendo en este momento a nivel de Estado para controlar la contaminación del lago? Bueno, ese es un tema bastante crucial, ¿no? Siempre le dejamos al papá Estado a que haga todo, pero nosotros siempre estamos diciendo, teníamos que tener una medida. Siempre mi esposa me dice, ajá, ¿cuál es la medida? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, encontramos en los scouts, sabes que fui también scout, un documento del Palmar 1 y 2, donde dice que para cambiar a Venezuela tenía que haber por lo menos un scout por cada 5 personas. Es decir, si vamos a ver lo que demográficamente significan 5 personas, es una familia, pues. Es decir, que si nosotros tenemos una persona con buenas actitudes sociales y ambientales dentro de una familia, él convierte a la familia y se convierte en la, Rosa Ríos, que es la vicepresidenta de Amigos del Bosque, amiga tuya, pues entonces también dice, ¿no?, que la unidad de nosotros tratar a la gente es la familia. Nosotros no podemos seguir con Pablo Emilio, o contigo, o conmigo, sino con nuestra familia. Lo que decía Claro. Ortega y Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias. Multiplicar el mensaje. Social y ambiental, porque no podemos seguir así. Entonces, tenemos que, lo primero, el Estado se tiene que manifestar a formar una persona, el ciudadano y la ciudadana necesaria, que tengan buenas actitudes sociales y ambientales para que tengamos una persona con buenas actitudes sociales y ambientales por cada 5 personas. Allí entonces las comunidades se transformarán en más ambientalistas, más sustentables. Allí los trabajos, aquí mismo en la universidad, todos los profesores estarán enseñando pues esas buenas actitudes sociales y ambientales. En las empresas estarán la gente con muchas personas que tienen esa línea que sería ambiental y social, y así entonces se establecería definitivamente el desarrollo sustentable. Si nosotros volvemos a esa función básica, pues entonces estaremos tomando como el inicio de toda la transformación de nuestro país, de nuestro lago, de nuestro aire, de nuestro suelo, de cualquier cosa que usted quiera, de la educación, y así estaremos haciendo eso. Es un reto de la sociedad toda, tanto las empresas, tanto los gobiernos como de las comunidades, entrar en ese camino. Pues nosotros teníamos claro que en 1985, pues entonces se había que tener una planta de tratamiento para cada una de las empresas. Pocas empresas pues plantearon eso y lo cumplieron. Hay 2 refresqueras que sí lo hicieron. Pues el gobierno asumía esta serie de plantas que teníamos, el profesor Pablo Emilio lo dijo, y nosotros tenemos que retomar todo eso, pues. Nosotros tenemos que retomar todos esos retos para que el lago definitivamente tenemos que al presidente Maduro, al gobernador Arias Cárdenas, a nuestra alcaldesa Evelyn de Estrejo, tenemos que meterlos en el lago para que sepan lo que está haciendo. Si yo no sé, si yo no te conozco a vos... ¿Pero en qué consistía ese plan de saneamiento? Pero ya va, para terminar. Okay. Si yo no te conozco a vos, yo no trato de que vos seáis feliz. Y si nos metemos todos en el lago, todos vamos a ser felices al lago. Okay. ¿En qué consistía ese plan de saneamiento? Fundamentalmente ese plan consistía inicialmente en la construcción de los sistemas de tratamiento de agua servida, ¿no? En Maracaibo, con 2 plantas, la planta sur, que sí se construyó en 1987, pero se inauguró alrededor de 95, 96. La planta norte, que tiene el proyecto hecho desde 1994, o sea, hace casi 21 años, las plantas de Cabimas, la planta de Ciudad Ojeda, ¿no?, que se construyeron, pero no están funcionando, como te dije anteriormente, lo mismo que la planta del RAS. El RAS era para llevar aguas servidas hacia la costa oriental del lago para que con su reuso Pequibén nos ahorrara agua potable que usaba para su funcionamiento. Y a su vez, no solamente, como te dije anteriormente, sino también plantas en Mérida, plantas en Valera, plantas en Trujillo, sistemas de tratamiento de agua servida, ¿no?, y en la costa oriental del lago. En la costa oriental del lago se construyeron plantas pequeñas, de 11 litros por segundo, muy pequeñas, pero era para poblaciones como Santa Rita, Ciudad Ojeda, correcto, ¿no?, que ayudaban
pero el problema es no fueron mantenidas. El gran problema de nosotros es que el venezolano, y te digo en general, parece que nos cuesta mantenerlo. Invertimos mucho en buenas obras, porque Correcto. realmente ha habido muy buenas obras aquí en el país, pero no las mantenemos. Y ahí vienen los gastos terribles que hay. Pero hay un punto muy importante que trató Helio, que es la educación ambiental. Mira, el viernes pasado, el Día del Ambiente, aquí en la Universidad Rafael Belloso Chacín, estuvo aquí la doctora Esperanza Bravo de Nava, experta en educación ambiental. Dio una charla maravillosa para los alumnos de esta universidad y fundamentalmente se trató de la concientización, o concienciación, como dicen actualmente, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, conocieran el lago, conocieran todo el panorama que hace falta. Porque si nosotros, mira, la familia es fundamental en esto, ¿no? Pero nuestros hijos son los pioneros, los que deben tratar de ese asunto. Lo mismo sucedió este fin de semana en la costa oriental del lago, ¿no? La internacional, Federación Ambiental Internacional trajo a un experto argentino que vino por tierra hasta acá, hasta el Zulia, a enseñarnos también las experiencias que él tuvo y sobre todo en su viaje por tierra que tuvo desde Argentina hasta, que era riquísimo. Pues. Entonces quiere decir Claro. que nosotros los ambientalistas sí aportamos, pero a veces desgraciadamente no nos oyen, porque a veces entra un problema que nos tratan de tildar de que pertenece a tal partido político, y eso no puede ser. Mira, el ambiente es un problema de todo. Es correcto. ¿No? Empezando por que nuestras familias son lo más importante que hay para nosotros y para todo el mundo. Y allí está, enseñándoles a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué representa el lago, no solamente para el estado Zulia, sino para Venezuela y para toda Latinoamérica. Entonces, allí está, educación ambiental fundamental y sobre todo que sigan los planes. Mira, los planes que fundamentalmente empezaban con los sistemas de tratamiento, después empezaba cómo se trataba el problema de las aguas de la salinidad del lago. Como tú sabes, en 1954 se empezó a abrir el canal. Correcto. ¿Por qué? Para que vinieran los grandes tanqueros a llevarse nuestra riqueza. Bueno, eso es un problema que no es de discusión ahorita porque ya son más de 60 años que tenemos con ese asunto. Y se han hecho muchos modelos, ¿no? El primer modelo aquí en el Zulia lo hizo el profesor Roger Nava, muy conocido hidráulico que ha trabajado. Y en esta administración, ¿no? El gobernador Arias Cárdenas, ¿no? Hizo el último estudio, el último modelo hidráulico que fue hecho por la universidad, el laboratorio de Dinamarca, ¿no? En conjunción entre el Ministerio del Ambiente, la Gobernación del Estado y la Universidad del Zulia. Vamos a dejar, me interesa ese modelo hidráulico, ¿no? Porque me imagino que es una información muy reciente sobre el estado actual del lago de Maracaibo. Vamos a dejarlo eso para el próximo segmento, porque eso es un tema que hay que profundizarlo. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos en este interesante espacio dedicado a la contaminación del lago de Maracaibo. El ingeniero Pablo Emilio Colmenares en el segmento anterior anunciaba que había información reciente sobre el estado actual del lago. Había sido realizado un nuevo modelo hidráulico, MAI 3, elaborado por una universidad de Dinamarca y que había sido impulsado, un laboratorio que había sido impulsado por el gobernador Francisco Arias Cárdenas. ¿Qué información interesante arroja ese modelo hidráulico? Mira, fundamentalmente, como digo, ahí actuó tanto la gobernación como el ICLAN también estuvo coordinando ese programa, como la Universidad del Zulia, cuyo coordinador es el doctor José Rincón, muy explícito en su exposición. Fundamentalmente dice tres cosas. Okay. Primero, que la máxima contaminación del lago es la salinidad.
que representa algo así como el 85%. Segundo, las aguas servidas, pero que nos afecta mucho porque en Maracaibo es donde está la mayor cantidad de personas, claro, con casi 2 millones de habitantes, ¿no? Entonces nos afecta por las aguas negras, como te digo, te hablo de los 10.000 litros por segundo. Luego, el problema de los derrames petroleros, ¿no? Y una cosa que trató también ellos, sobre todo los herbicidas que vienen de los ríos, ¿no? Que es una de las causas sobre la famosa leña, ¿no? Entonces, todas estas cosas hace cambiar la programación, ¿no? Alrededor de 1990 se trató de, no sé si el puerto Aguas Afuera, Simón Bolívar, después lo han venido cambiando y se ha logrado prácticamente ver qué es lo que tenemos que resolver, ¿no? Si necesitamos sacar nuestro petróleo, bueno, hay vías de sacar nuestro petróleo, lo podemos sacar por tubería hacia el Golfo de Venezuela y hay tuberías que ya están sacando más de 400.000, 500.000 litros por segundo para allá, para la costa oriental, para el Golfo Falcón de Venezuela, Falcón, ¿no? Entonces, sí es posible, ¿no?, reducir sustancialmente el aporte de agua salina del lago, ¿no? Indudablemente son 50, 60 años que tenemos con ese problema y el ecosistema ha venido variando y eso lo puede decir mejor un biólogo que mi persona, ¿no? Entonces, esto es donde tiende a este modelo MAI 3, que te digo, tiene el apoyo en las conclusiones del ciudadano gobernador del Estado, de la Universidad del Zulia. ¿Qué recomienda ese modelo hacer para poder comenzar la descontaminación? Fundamentalmente, no que cerremos la barra. Okay. Vamos, eso es completamente inaudito y es contra natura, por decir algo. Sino simplemente que se vaya cerrando para que este canal, que tiene 45 pies de profundidad, que por cierto se ha reducido por falta de mantenimiento, volvemos otra vez, a 37, o sea que ha perdido 7, 8 pies, ¿no? Que esto es muy importante por el problema de los barcos y no me quiero recordar del Amorgos. El mismo. Entonces, recomienda ir poquito a poco, recomienda hablar con la industria petrolera cara a cara, que sí podemos sacar nuestro petróleo, seguir explotando nuestro petróleo hacia el Golfo de Coro, de Falcón, o si no también utilizar a través del Golfo de Venezuela, ¿no? Porque realmente hay iniciativas, la cosa es que nos acostumbramos al no, ¿no? Al no. Porque si dice una mentalidad, no. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros andamos siempre en las nubes. Pareciera que no se está haciendo mucho, ¿no? Parece. Lo que pasa, oficialmente, y ahí es donde yo de verdad siempre le digo al ICLAN que deberían ser, y nosotros asistimos mucho al ICLAN, y ahorita que tienen tremendo acierto sobre la cría de pues, especies propias de aquí de vegetales, es decir, tienen un vivero hermoso, los felicito, de verdad que, y eso es una de las soluciones, pero tienen que decírselo a la gente, o sea, la gente necesita saber todo. Nosotros fuimos al ICLAN siempre buscando las soluciones y los apoyamos en todas las épocas, porque definitivamente, como dice Pablo Emilio, aquí no es cuestión de partido, no es cuestión de mi ideología política, sino que es el ambiente, que es lo común a todos. Lo social, político, pudiera ser considerado, pero esto es crucial. Y nosotros siempre hemos sido críticos al respecto, que todo lo que haga el ICLAN debería ser conocido por toda la gente y crear unos mecanismos mucho mejores. Nosotros tenemos satisfacción ahora que tenemos información, pero cada vez debe ser mucho mayor, de que la gente se apropie de ese conocimiento y de ese conocimiento pues sacar soluciones, aportar, porque los saberes se basan en eso. Si yo no sé nada, en la gente en general... ¿Pero qué está haciendo el ICLAN, Helio? Porque si el profesor me acaba de decir que las plantas de tratamiento no están funcionando por falta de inversión, ¿qué se está haciendo? Porque Planta Norte se quedó en plano. Vuelvo a decirte que el problema básico es la falta de información hacia la base general del pueblo, para que todos conozcamos eso. Okay. Una de las cosas que tenemos es que ir allá al ICLAN y que nos digan eso. Una corrección.
el presidente del ICRAN me informó a mí personalmente que las plantas de tratamiento habían pasado a hidrolago, ¿no? Para mí es absurdo, porque el presidente del ICRAN era el que debe ser el responsable del sistema de tratamiento. El órgano rector. Y además que para mí las aguas potables, aguas que tomamos, con hidrolago tiene suficientes problemas para encasquetarle un problema más, como son las aguas servidas, ¿no? Él lo que me contestó, mire, doctor, es una orden Presidencial. Usted no puede ser. Mira, cada quien, zapatero tu zapato. Es correcto. ¿No? Y yo creo que el ICRAN fue creado previamente para eso, para atacar la problemática ambiental y de contaminación del lago y de su cuenca hidrográfica, que es muy, muy importante. El ICRAN tenía comunicación directa con Corpo de Colombia, Corpo Norte, ¿no? Y fuimos los asesores, digo que fuimos en la época que yo fui presidente, de la planta de tratamiento, la primera planta de tratamiento de Cúcuta, que corregía ese problema, ¿no? ¿Quién sabe ahora qué ha pasado con esas cosas? Claro. ¿No? Porque No, y sabes que nosotros tuvimos una pelea ambientalista. Sí. El páramo de Santurbán, que es donde nace uno de los afluentes que es el río Zulia, pues lo iban a explotar diamantes y oro, y entonces eso iba a ser una contaminación tanto para el norte de Santander como para toda la cuenca del lago. Y entonces estuvimos apoyando a los grupos de presión allá, lo hicimos desde aquí, modestamente, a través de comunicaciones. Y es importante que todos conozcamos todo lo que es la cuenca, porque todos tenemos que ver con eso. Que en el páramo Santurbán, que queda en Colombia, pues contaminen de mercurio el río Zulia, que venga a parar aquí al lago de Maracaibo, era un problema para nosotros. Claro. Y por eso nosotros tenemos que meter la cuchara en todo lo que tenga que ver con la cuenca del lago. Sí. Y definitivamente, vuelvo a decirte, ¿no? No tenemos que dejarle todo al Estado. Y nosotros tenemos que empezar a tomar esos conocimientos para que se hagan conocimientos generales, los saberes que llaman pues, los catedráticos, que son los conocimientos del pueblo, tienen que estar incluidos. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Y por eso es que estamos proponiendo que se haga una nueva ciencia, que se llame ambientalismo, que nos diga cómo relacionarnos normalmente con el ambiente y con nosotros mismos. Pero si el Estado tiene problemas de comunicación, porque si tú me estás informando que el ICLAN tiene planes y está trabajando, pero nadie lo sabe, tampoco existe un órgano rector que se encargue de la educación del ciudadano hacia la conservación del ambiente. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar, pues. Yo siempre estoy en Pareciera que estamos ocupados de otras cosas y no estamos ocupados también de problemas graves como tenemos que estar ocupados de todo, porque no podemos ser especialistas. Pero de la educación ambiental vamos a hablar en un próximo segmento, porque me interesa saber eso. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos en el espacio Retos de la Sociedad Venezolana dedicado a la contaminación del lago de Maracaibo. Hay un plan de saneamiento, se paralizó. ¿Qué ha ocurrido con las plantas que estaban previstas en ese plan de saneamiento? ¿Qué ha ocurrido con Planta Sur, que me imagino es una pieza de museo? ¿Qué ha ocurrido con Planta Norte, que eran fundamentales para evitar esa descarga de 10.000 litros por segundo de aguas negras al lago de Maracaibo, Helio? Bueno, lo primero, desconozco el destino que han tenido últimamente. Uno está trabajando precisamente en salud ambiental, y como dijo el profesor, ya cuando la sacan del ICLAN, entonces ya dejamos de tener información. Pero prometo que voy... O sea, que ahora la construcción tarea, de Planta Norte es responsabilidad de Hidrolago. Según... Hidrolago Pero si Hidrolago no tiene ni siquiera para reparar los botes de aguas blancas en la ciudad, ¿cómo le van a dejar esa responsabilidad? Esa es nuestra pregunta, ¿no? Pero realmente ahí quien está últimamente insistiendo, vuelvo a el gobernador Arias Cárdenas, okay, ¿no? Pero hay que hacer, como te dije, una reingeniería, porque la población de 1994, cuando se hizo ese proyecto, es muy inferior a la actual, ¿no? Y realmente quien está pagando
el pato, y me perdonan la expresión, es la Laguna de las Peonías, que por cierto, pasado mañana tenemos en la Clama una discusión, un conversatorio sobre la Laguna de las Peonías y esta problemática, porque realmente son como 60.000 hectáreas que están, la cañada Félix y la cañada Irragorri, que son cloacas que le llegan a un parque de 2.000 hectáreas, ¿no?, que se serviría para el pulmón verde de Maracaibo. Es correcto. ¿No? Entonces, con la reingeniería que se está proponiendo a través de grupos ambientalistas, simplemente ver cómo vamos, a qué tipo de sistema de tratamiento, ¿no? Ya no te estoy hablando de planta, qué tipo de sistema de tratamiento se debe hacer allí para lograr definitivamente la corrección, para salvar la Laguna de las Peonías y sobre todo la salud de la comunidad allí. Fíjate que ahí en ese sector, cuando el presidente Chávez inauguró los Patriotas, ¿no?, se hizo un sistema de tratamiento muy pequeño, pero suficiente para esa urbanización, ¿no? Está completamente desmantelada. Y lo mismo, la otra creo que se llama Los Patriotas, que creo que fue en el primer gobierno del gobernador del estado Zulia, de Arias Cárdenas, también se construyó un sistema de tratamiento, plantas pequeñas, ¿no?, desmantelado completamente. ¿Por qué? Porque falta educación, falta concientización de nuestras comunidades para lograr que ellos cuiden, como dice Helio, que el problema es de todos, ambiente es de todos, no solamente el nivel gobernal a nivel nacional, sino nacional, estatal y municipal. Ajá, el gobernador está preocupado por la situación. Yo sé que el gobernador siempre ha estado muy ocupado y preocupado por la situación del lago de Maracaibo. Ahora bien, pero hay receptividad de parte del gobierno nacional para acompañar a la gobernación y a Hidrolago, que es un ente que no tiene los recursos para eso. Fíjate, una cuestión que Aclama propuso, $1 para el lago. Esto lo propusimos hace tiempo, eso lo propusimos en el 2012, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya el petróleo valía 100 el barril. Más de $100. Más de $100. Y era $1 para invertir en el lago, ¿no? Ahora, claro, ahora será 0,50, lo que sea. Pero sí hay formas de financiamiento. Claro. ¿No? Y muchas plantas de tratamiento, como decía él al principio, se han hecho a través de incentivos fiscales. Tú me vas a hacer parte de esa planta, ¿no?, como se hizo la Zinc, la Polar, la Coca-Cola. Todo eso se hicieron a base de esos incentivos fiscales. Tú podías pagar impuestos invirtiendo en sistemas de tratamiento. Entonces, sí hay alternativas financieras, ¿no? No es que el Estado solo se encargue de eso, no es que el Ejecutivo regional se encargue, no es que la alcaldía se encargue de eso, sino que se presenten proyectos, claro, y ese dinero... ¿Y cuál es el rol de la industria petrolera, de PDVSA en esto? Porque bueno, PDVSA es la mayor contaminante del lago. Es que, y no solamente eso, porque siempre ha tenido un rol. Definitivamente, desconocemos, no estamos dentro de la industria petrolera, pero es lo que se llama la responsabilidad social y ambiental. Correcto. Que es un requisito incluso mundial, pues. Eso, el ISO 14000 y todo eso son sencillamente decirle que si tengan responsabilidad social y ambiental cada una de las empresas. Nosotros creemos que nosotros tenemos que hacer presión dentro de la misma empresa, todos los trabajadores tienen que tener responsabilidad social para hacer cada vez los procesos más limpios, como se dice en el argot ambiental. Procesos limpios quiere decir que son más amigables con la naturaleza, son más amigables con los trabajadores y así entonces establecer esa responsabilidad desde cada uno de los trabajadores de PDVSA y de todas las empresas filiales y las empresas que le hacen servicios a esta petrolera nacional. Pero además de eso, todos también tenemos que entender que tenemos nuestra responsabilidad dentro de las ciudades, pues. Yo no entiendo cómo alguien está lanzando la basura a una cañada. Claro. Yo siempre le digo que vamos a tener que poner un avisito, camino al lago.
para que sepan que él está tirando la basura al lago de Maracaibo. Pero por otra parte, quisiera traer a la competencia de este programa, es que el embaulamiento de las cañadas, pues hay que cuestionarlo desde el punto de vista de ingeniería, porque nosotros le quitamos una capacidad a esa cañada de percolar la sustancia. Y si tú echas una sustancia aquí, en frente de donde estamos ahorita, pues entonces, pues eso se lleva al lago de Maracaibo con toda la entereza del mundo. Todo lo que tires aquí, pues entonces llega al lago completico. No tiene ese sistema de percolación. Como le digo yo a mis amigos, ¿no? Si Dios hubiera querido que los ríos fueran sin percolación, los hubiera embaulado. Entonces nosotros hemos inventado el embaulamiento y por supuesto no tengo bases científicas para decir que la afirmación esta, usted sabe que nosotros tenemos la ciencia basada en la evidencia y yo quisiera hacer un llamado a todos los que están haciendo trabajos científicos en este momento en las universidades. Bueno, vamos a estudiar cuál es el impacto ambiental que tiene lo que es el embaulamiento de las cañadas sobre el lago de Maracaibo. Mire, yo una vez apoyé a otra universidad en una grabación de una película y ellos me entendieron que todo lo que se botaba aquí en la ciudad iba a dar al lago. Y entonces ellos pusieron una bolsa, una señora que estaba comprando algo y tiró la bolsa de plástico. Esa bolsa de plástico rodó por la calle, llegó una cañada, se fue a través de la cañada y un pescador, pues cuando fue a pescar, sacó la bolsa del lago. Entonces igualito, ¿no? Nosotros tenemos que ir analizando cuál es nuestro impacto y vuelvo a invitar a todos los que están haciendo algún trabajo de investigación. Busquen eso, porque ya nosotros desde el punto de vista de desastres lo hemos visto, pues. Cuando tú embaulas una cañada, pues el agua corre más rápido y las zonas que están después de donde está llegando el agua, pues entonces se inundan más rápido, la zona baja. Y le hemos dicho, cada vez que la gente dice, no, que queremos que nos embaulen la cañada, yo les digo, ustedes embaulen la cañada y después se inunda. Es correcto. Entonces, en el próximo segmento, y disculpa que te interrumpa, no, no se preocupe, no se preocupe. Yo quiero saber si el lago se puede salvar y qué se debe hacer. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Entramos en esta última etapa de este espacio dedicado a la contaminación del lago de Maracaibo. Yo dejaba la interrogante al aire antes de irnos a la pausa. ¿Se puede salvar el lago? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo debemos participar los ciudadanos en ese proceso para salvar nuestro lago de Maracaibo? Ingeniero Pedro Emilio. Mira, fundamentalmente sí se puede salvar el lago. Okay. Eso es, mira, perderíamos la fe en nosotros mismos si diríamos que el lago está muerto. Primero, el lago tiene vida. Este es un estuario, ¿no? No es lo mismo que lo que sucede en el lago de Valencia ni con lo que sucede en el Mar Muerto, allá en Asia. En África. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es cumplir los pasos que en este modelo MAI 3 ¿no? se está informando ya con la autorización del gobierno estatal. Entonces, en primer lugar, como te dije, construir las plantas de tratamiento que hacen falta y ponerlas a funcionar. No es que funcionen el 5%, el 10% de esto. Segundo, ver cómo hacemos definitivamente, y tenemos las ideas para pasar el petróleo sin que los barriles, 800.000 barriles por día que se están sacando ahorita del lago, porque hemos perdido también capacidad, porque 1.200 barriles anuales, diarios, sacarlos para allá para que podamos que el canal se vaya sedimentando poco a poco, ¿no? Los expertos dicen que si hacemos eso en 4 años, el lago empieza a dulcificarse de nuevo, ¿no? Entonces, esas son 2 cosas. Y tercero, la educación ambiental. Esto es fundamental. Y que los 3 niveles de poder que tenemos, nacional, regional y local, trabajen conjuntamente.
que se haga un programa y se cumpla, no porque yo terminé mi periodo aquí, Correcto. no, eso no sirve, no. Mira, eso es una de las Que darle fallas, continuidad a los planes. eso es una de las fallas más grandes que yo he visto en mi vida profesional, ¿no? Que es de Helio, no, chico, Helio, perdón, si Helio tiene tan buenas ideas como nosotros o mejores que nosotros, simplemente Eso es cuando cumplir. lo político, el matiz político siempre prevalece por encima de los intereses que son de verdad importantes. Y que ¿no? son para la ciudadanía, ¿no? Y ahí entra, en la educación ambiental te entra la familia, mira, eso que es lo fundamental. Las universidades son la prioridad número uno y deben estar a la cabeza de cualquier clase de propuesta, porque tanto la Universidad del Zulia como la Rafael Belloso Chacín, como la URU, como La José Gregorio. la José Gregorio Hernández, tienen capacidad para ello. Claro. ¿no? Nosotros ahorita estamos fundando entre todos una cátedra ambiental que va a llevar el nombre de Ignacio Rodríguez Iturbe, nuestro máximo hidrólogo a nivel mundial. Ya él nos aceptó y vendrá para acá a trabajar con nosotros porque él es un experto en hidrología, que es una de las materias del aspecto ambiental. Entonces, sí tenemos chance. Y en mi opinión personal, mira, yo decía que en 1900, cuando era presidente del ICRAM, en 1990-94, que una generación podíamos hacerlo. Han pasado 15 años, faltaban 7 años para una generación, ¿no? Porque una generación más o menos son 22 años. Entonces, los planes se cortaron completamente. Claro. Y eso no puede ser. Mira, Venezuela es una rica que tiene un poder humano terrible. Mira, estamos definitivamente, nuestros estudiantes que están saliendo de nuestras universidades son de verdad de primera comparados con otros estados. ¿Por qué lo estamos abandonando? ¿Por qué no los usamos como el caso de Ignacio Rodríguez Iturbe? Qué bien nos haría aquí Ignacio Rodríguez Iturbe manejando estas cosas. Es correcto. ¿Y qué puede hacer el ciudadano, Helio, para colaborar en ese proceso de rescate yo del lago? empezara por esto, ¿no? Yo primero, y dado las circunstancias de cómo las cuencas subterráneas aportan agua dulce al lago, y cómo nuestra vegetación aporta que se llenen esas cuencas, ¿verdad? Y con el calor que está haciendo en Maracaibo, pues yo diría veda de árboles por 3 años. Por lo menos en Maracaibo, si queremos aportar desde Maracaibo, porque estamos hablando... Primero tienes que empezar a subir de 2 metros cuadrados por habitante a 14 o 15, que son los que dice la gente que sabe. Sí, pero fíjate, yo lo digo estoy y a mí de acuerdo contigo. yo lo voy a decir aquí, el pino perdón. araucano 4, que queda al lado de nuestro edificio, Dios mío, arrancaron 3 árboles hermosos, les hicieron un procedimiento administrativo, llegó la Guardia Nacional y a la semana volvieron a cortar otro árbol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que definitivamente, bueno, yo hablaba con los fiscales ambientales, que yo no entiendo por qué, y me decían, no, es que también los procesos ambientales los dejan de segundo, los procesos más bien ciudadanos de otra índole, los toman de primero y la prioridad no es en los casos ambientales. Pero entonces nosotros tenemos que ir avanzando en esto. Lo que te decía más temprano, que vamos a meter a Maduro, a Arias, a la alcaldesa Evelyn en el lago y a todo el mundo en el colegio. En el Día Mundial de Playas, los que van con nosotros al Día Mundial de Playas se dan cuenta de lo que está pasando en el mar, en el lago de Maracaibo, en los ríos, en las lagunas. Y entonces esa experiencia de estar conviviendo con lo que está pasando nos hace más, nos enriquece más desde el punto de vista de nuestro compromiso, que nosotros venimos de la formación de un país con un compromiso, eso que hizo Bolívar allá en el Monte Sacro, que pues juró liberar a Venezuela del yugo español. Bueno, vamos a hacer ese compromiso, pues levantemos la mano y hagamos el compromiso de salvar al lago. Eso es un compromiso, nosotros somos así como de nuestra historia. No podemos seguir de espaldas al lago. No, y es algo peor. Y eso no se lo acepto a nadie cuando me dicen, no, es que vivimos a espaldas del lago. No, es que no nos dejan llegar, que hagan cumplir eso, que nosotros tenemos que llegar al lago. ¿Dónde llegáis vos al lago de Maracaibo? Allá en Lago Marvich, aquí en la Plaza del Buen Maestro. Después llega Lago Mall.
después vereda. viene el centro de Maracaibo y después de allí hasta la Plaza Bolívar de San Francisco. O sea, que Correcto. vagabundería es esa de que nosotros no podamos llegar al lago. ¿De quién es el lago? Y esa es la última parte. ¿De quién es el lago? Desde la época del último mandato de Caldera, pues se quedó el estado Zulia como un estado sin lago. O sea, nosotros no podemos tener injerencia política administrativa dentro del lago, porque es nacional. La gobernación no tiene nada que ver en el lago. No Las puede alcaldías no tienen nada que ver en el Y eso lago. no puede ser. Entonces hay que descentralizarlo, será, o Absurdo. compartir la responsabilidad. Vos no podéis, la otra vez, yo no me acuerdo quién fue, quiso hacer unos patrulleros dentro del lago y le dijeron, no, mijo, ese lago no es tuyo, El anda, ICLAN. vete para tu municipio. El ICLAN. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros una de las cosas que tenemos que tener es responsabilidad administrativa y política dentro del lago de Maracaibo. Somos municipios y estados sin costa, solamente con costa seca, como le dicen políticamente. Yo creo que la preocupación por la contaminación del lago de Maracaibo debe ser de todos. Porque sencillamente si nosotros los ciudadanos no ayudamos al gobierno nacional, al regional y a los gobiernos locales, de nada va a servir el esfuerzo. Yo le quiero y para finalizar, cónchale, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que organizarnos para ser ambientalistas si todo el mundo debería ser ambientalista? Mi madre me enseñó a ser ambientalista, Claro. mi padre me enseñó a ser ambientalista, todos deberíamos ser. Entonces está el grupo Aclama, está el grupo Natura Azul, Amigos del Bosque, Mangle, Federación Ambientalista. Están los mismos Azul Ambientalista del Zulia, Azul Ambientalista. Hay un montón de grupos. Pero parece, como decía, y para eso entonces terminamos así, pues, no es posible que nosotros tengamos que inventar, como lo hicimos con Alfredo Borges, el Día del Ambientalista, porque sencillamente nosotros somos unos bichos raros, según la gente. Los comeflores, hasta nos tildan de cualquier cosa, pues. Y entonces no puede ser posible que nosotros que somos normales, dentro de una sociedad, somos los anormales. Bueno, yo le quiero dar las gracias por haber asistido a este espacio para clarificar mucho de la información que el público desconoce sobre la situación actual del lago de Maracaibo. Y recuerden, si usted no ayuda, no de nada va a servir ningún tipo de política oficial para la preservación y recuperación de nuestro lago de Maracaibo. Muchísimas gracias por haber asistido y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.